Por lo tanto, presidente, y la información y el informe Cheput da hasta 4 infracciones constitucionales presentadas. La primera es el artículo 39 de la Constitución. Los funcionarios están al servicio de la nación, no al servicio de sus hermanitos, sus amiguitos, no. ¿Se ha infringido eso? Claramente, ahí está. Inclusive algunos que me han antecedido han mostrado bastante información sobre esto. Primero. Segundo, se ha hablado sobre la infracción al artículo 41 de la Constitución. El funcionario público cumple sus atribuciones dentro del marco de la Constitución política y su ley orgánica. No así a la sombra de unos intereses particulares. Esto, presidente, por ejemplo, se ha demostrado claramente aquí y con suficientes indicios. En la infracción al artículo 43, que los funcionarios del Estado respetan el principio de separación de poderes, no interfieren en las labores de otros poderes. Ahí está, y hay un informe que ha utilizado, el informe Cheput, del Ministerio Público, que después detallaré, obviamente, en mi alocución. Y eso prueba con suficiente indicio la violación del artículo 43. El punto 4 es la infracción al artículo 158, que también lo plantea el informe que estoy aludiendo, por el que el Ministerio Público es autónomo en las labores inherentes a su función, no así interfiriendo en las investigaciones a cargo de sus subordinados con pedidos de información como lo que ha ocurrido. Entonces, presidente, hay suficiente argumento, porque lo que he escuchado acá es irse por las ramas y no al tema de fondo que estaba dentro del informe. Es más, ha habido un ataque ad hominem, como dicen los abogados, ¿no? Han priorizado el nivel más bajo de la escala de un debate, atacar a la persona o insultar a otros. Bueno, pues eso es. Esperemos que nosotros esperábamos que se toque el tema más de fondo. Entonces, presidente, en el informe Cheput, en la página 9, se cita claramente el informe número 0105-2018 del Ministerio Público, elaborado, no sé si será doctora, pero de que estoy seguro que es abogada, sí, la señora y fiscal provincial, la señora Sandra Castro, que ha sido el documento base para este informe. Lo citan en la página 9, presidente, y además en parte del informe, cuando hablan de los datos que ellos han llevado adelante. Entonces, presidente, sobre el tema de organización criminal, no es una elucubración, no, hay una ley sobre ese tema, a propósito de todas las cosas que han ocurrido en el país. La ley 30077, ley del crimen organizado. Para ello, establece hasta 6 requisitos para determinar ese tema. El primero, que deben ser 3 o más personas que estén organizados. El segundo, de que deben tener tareas, que se distribuyen tareas. Tercero, que debe haber jerarquía. El cuarto, actuar de forma coordinada. El 5, que tenga temporalidad, esté relacionado al tiempo y al espacio. El sexto, que haya fines delictivos. Y eso está en el artículo 3. Y en el artículo 3 de esta ley habla claramente de una relación de delitos posibles que pueden cometer los que se encuentran en esta organización criminal o que estén inmiscuidos en crimen organizado. Y todas ellas están relacionadas a delitos de corrupción de funcionarios, delitos contra la administración pública, si estamos hablando de delito de corrupción, pues. Entonces, presidente, dejándonos ya del ataque ad hominem, bueno, pues vamos a comenzar a refutar los temas de punto central que han tenido los que legítimamente asumen la defensa del señor Chávarri. Teniendo en mano este informe 0105, que fue entregado el 29 de agosto de 2018, nosotros, presidente, comenzamos a verificar si lo que está enmarcado en la ley 30077 tiene valoración o no en este informe. Y entonces vemos en primer caso, sobre 3 o más personas. Ellos hacen una cita de 13 personas vinculadas. Y acá están los nombres. El señor César Inostroza Pariachi, el señor Aldo Figueroa Navarro, en fin. Y finalmente,
En el 11º lugar está el señor Tomás Aladino Galvez Villegas, en su calidad de fiscal supremo. Y en el 13º está el señor Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos. Estamos hablando de 13 personas que estarían dentro de tipificado dentro de este delito de organización criminal. 13 personas. ¿Son más de 3? Por supuesto que sí. Se habla, entonces, con esto, el primer requisito que pone la ley, sí se cumple, presidente, y que gran parte está en el informe Chepo. El segundo, cuando se habla, y acá está en el informe, cuando se habla de los alcances de la organización criminal, los cuellos blancos, se habla de que, y lo cito literalmente, dice, los cuellos blancos es una organización criminal cuyo objetivo es la comisión de delitos contra la administración pública. Lo citan claramente. Y es más, citan que el artículo 317 del Código Penal y todo lo que esto significa. Hablan sobre los delitos claramente señalados. Está hablando del tráfico de influencias, cohecho pasivo específico. Entonces, lo que está señalado en el artículo 3 de la ley 30077 se cumple, presidente, porque una organización criminal tendrá siempre la finalidad de cometer delitos de corrupción. Y acá está citado. ¿Qué delitos? Y sustentado, obviamente. ¿El quinto requisito se cumple? Por supuesto que sí. Sobre la estructura organizacional, se cita claramente, presidente, quiénes y qué función cumplen. El señor Walter Ríos es el cabecilla 2, alias el jefe. Inclusive tienen alias. Y acá está. Señor Mario Mendoza, igual, operador financiero. En fin, y ahí está toda la organización criminal de las 13 personas. El segundo requisito, que es que se reparten diversas tareas, ¿se cumple? Sí se cumple, presidente. Además, ¿funciona de forma concertada y coordinada? Claro que sí. Y el cuarto requisito se cumple. Porque ellos conversan temas de interés del país. No, temas de interés. Si que me pide otra intervención se lo doy, presidente, con todo gusto, porque estoy refutando el tema de fondo que ellos no han podido sustentar. En todo caso, presidente, ahí hay un tema de fondo con lo cual se cumple el requisito 3 de la ley 30077, el artículo 3, por supuesto que sí. Tenemos además, presidente, todos sus alias, y acá está en este informe. Tenemos además una sola conversación que voy a citar, presidente, por cuestión de tiempo. El acta de recolección y control de comunicación de fecha 18 de julio, para aquellos que ponen en tela de juicio si conversaron o no. Acta de recolección y control de comunicación de fecha 18 de julio de 2018, registro de la comunicación 01, entre César Hinojosa y Gonzalo Chávarri. ¿Qué cosa conversa? Y eso es un acta, presidente, oficial del Ministerio Público. Le dice el señor Gonzalo, aló, César dice lo siguiente, Gonzalito. Luego César dice, tengo un pequeño problemita, a ver si me puedes ayudar para la visa que me piden para Estados Unidos. Me están diciendo que adjunte una constancia, o en todo caso, las carpetas fiscales, donde se archivaron todas esas denuncias que tengo. Y Gonzalo dice, ya, hermanito. Esto demuestra, presidente, claramente que había coordinación. Por supuesto que sí. Demuestra claramente que no quieren aquí debatir los temas de fondo, es otra cosa. Que si cumple o no cumple el papel, que eso no tiene nada que ver. Acá queda claro, presidente, que ha habido inclusive una relación directa. Me pide una interrupción, creo, sí, con todo gusto, presidente, si usted lo permite. Congresista Letona, ¿no? ¿Con quién? Con todo gusto. Adelante, presidente, me pide una interrupción. A ver, presidente, gracias, colega, a su pedido. ¿Y en qué parte del Código Penal está considerado como delito una conversación totalmente, digamos, inocua? O el que un fiscal le pida que le haga un trámite a otro fiscal, eso es delito. Sino que acá, presidente, lo que ocurre es que todo lo quieren llevar a ese nivel. Que me digan en esa conversación
cuál es el término ilegal o delictivo que se ha mencionado, presidente. Gracias, presidente. Yo continúo porque definitivamente acá hay intereses. En este mismo informe, presidente, y voy a contestarle en la declaración del colaborador eficaz número 108-2018, el cuaderno de colaboración 108-2018-02, se menciona lo siguiente, presidente. Y lo voy a leer literalmente para que también el país lo sepa. El colaborador señala que la esposa de Antonio Camayo Valverde organizó una reunión para celebrar sus 50 años de vida el 13 de febrero de 2017 en la calle 54, en un inmueble que se encuentra al frente del domicilio de Camayo Valverde. A dicha reunión acudieron los cómicos Hernán Vidaurre, Manolo Rojas, los periodistas Enrique Vidal y su esposa, Aquilino Flores, Edwin Oviedo, Alonso Bueno y su esposa, Héctor Campos, Héctor Becerril, la madre, hermanos, cuñados, sobrino de Camayo y Valverde, presidente. Lo dice este informe. Lo dice este informe. Bueno, yo, si lo permiten, yo sigo. Con todo gusto, presidente. Por alusión, congresista Becerril. Presidente, una vez más, siempre tratando de un hecho normal, común y corriente y llevar a un hecho delictivo. Que me diga una vez más, no me pudo responder la pregunta anterior, que me diga cuál es el hecho delictivo de que en mi caso haya estado en el cumpleaños del señor Camayo, que esos momentos no tenía ninguna investigación, que no tenía ningún tipo de cuestionamiento. Que me lo diga, presidente. Gracias. Congresista Morales, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo continúo. Y lo voy a decir porque continúo, porque yo estoy citando un informe, presidente, un informe hecho del Ministerio Público, en cuya conclusión, que lo voy a leer al final, por supuesto, por eso digo que hay intereses. Más bien algunos que tienen algún tipo de interés deberían abstenerse. Como lo ha dicho el señor Chávarri, que tuvo que retirarse de una acusación y entregar que otra persona lo haga porque él ha sido acusado. Y lo voy a hacer para conocimiento. La fiscal provincial del primer despacho de FECOR Callao, la señora Sandra Castro Castillo, presenta este informe, donde tipifica que aquí había una organización criminal. Este es el informe, y lo estoy citando. No tengo por qué se alteran. En todo caso tendrá pues su manera de defenderse en ese tema. Entonces el presidente continuó. La intervención en el nombramiento de magistrados. ¿Ha habido un delito funcional? Por supuesto que sí, porque han intervenido en nombrar magistrados. ¿Cuál era el interés? De copar el Ministerio Público. ¿Lo dice el informe Chaput? Lo dice el informe Chaput. ¿No quieren atacar el tema de fondo? No quieren, pues. ¿Qué vamos a hacer? Pero este es el tema de fondo. ¿Cumple los requisitos de la ley 30077 por organización criminal? Cumple los requisitos. Tenemos que entrar a un análisis del informe, por supuesto, y acá está sustentado porque lo ha citado el propio informe, presidente. Entonces, si era la intención de copar el Ministerio Público, como hay un conjunto de conversaciones sobre ese tema y cómo se elegían y cómo hacían favor y cómo se llamaba, inclusive parlamentarios que intervienen. Y acá está el informe. ¿Había un interés delictivo permanente y se cumplía? Sí se cumplía, presidente. Sí se cumple. Entonces, hechas las aclaraciones de este informe, que valoro y que debe valorar esta comisión permanente para votar, presidente, porque es el sustento de un informe del congresista Chaput. Entonces, presidente, volviendo al inicio de mi alocución, es necesario votar con estos suficientes indicios y pruebas que tiene que levantarse la inmunidad a un funcionario de alto nivel para que pueda ir al Poder Judicial. Claro que sí. ¿Que ha habido una violación a la Constitución? Claro que sí. ¿O en qué momento ellos pueden refutar esta violación directa a la Constitución? Entonces, presidente, para nosotros queda claro, y lo voy a decir abiertamente, porque es legítimo que un parlamentario tenga una opinión sobre un hecho. Un señor Chávarri viniendo aquí y diciendo que es apolítico, que eso es en cualquier concepción del mundo. No existe un ser humano apolítico. Eso es absurdo. Ser humano es político, ¿no? Y si no, que vayan a leer pues a Platón, en fin.
¿no? O sea, el ser humano es una persona política. Eso es una naturaleza, eso es humano. Entonces, presidente, diciendo de que es defendiendo a las detenciones de la señora Keiko Fujimori cuando debía defenderse acá sobre este tema. ¿Es una acción politiquera? Sí, pues, es una acción politiquera. ¿Debió defenderse de los hechos de fondo? Sí, pues, acá están. Entonces, presidente, creemos nosotros, y el Frente Amplio va a votar a favor de que este informe sea aceptado, pero también diciendo, presidente, que para nosotros la lucha contra la corrupción es caiga quien caiga. Y iremos hasta el final. Y tenemos que asumir la responsabilidad histórica. Yo pido a través suyo, presidente, que esta comisión permanente asuma su responsabilidad histórica. Y asuma frente al país. Porque aquí las decisiones que se toman son políticas. Así de claro, estas decisiones no son jurisdiccionales, esto no es del Poder Judicial. El Poder Judicial tendrá que ir y resolver el tema. Estamos hablando de dos hechos, una de tipo de comisión de delitos que terminen ante juicio, que debía ser, y que su máxima decisión es el levantamiento de inmunidad para que el Poder Judicial pueda proceder. Y el otro caso, presidente, es el tema de la infracción constitucional, que es así, puede tener una sanción porque estaría violentando los principios y valores constitucionales. Y esa sanción va hasta 10 años de inhabilitación y destitución del cargo. Eso es. Entonces, presidente, creo yo que debemos asumir nuestras responsabilidades. Tampoco hay que decir de que eso no es un tema que hay que valorar. Claro que sí hay que valorar. Y ahí hay responsabilidades, presidente. Y esta comisión permanente asumirá su responsabilidad también ante el país. Gracias, presidente. Tiene la palabra la congresista Beteta. Gracias, presidente. Presidente, he escuchado algunas opiniones, porque son opiniones, mas no son sustentos jurídicos que pueda conllevar a una interpretación jurídica de sanción o no de las personas de quienes estamos juzgando. Por ejemplo, he escuchado que algunos colegas congresistas creen y afirman, dicen, por ejemplo, que es responsable el señor Chávarri de una organización criminal. ¿Por qué? Porque no denuncia a los miembros de la organización criminal. Y esto es falso. Falso porque el competente para denunciar era el fiscal supremo Pablo Sánchez, porque él estaba a cargo de esta investigación. Que no hizo nada, ese es su problema, pero como es amigo de muchos de los que están presentes, simplemente ahí no hay por qué juzgarle al señor Pablo Sánchez. Él tiene licencia para no denunciar, tiene licencia para dejar escapar a Inostroza, tiene licencia para todo. Asimismo, se miente al afirmar cuando se dice que gracias a ese acuerdo vendepatria y entreguista, los fiscales pudieron llegar a la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que tenían hace 2 años el informe de OAS respecto a la señora Villarán. ¿Qué pasó? ¿Se esperó cuándo? Que todavía pase casi más de 2 años recién para tomar una decisión. Podríamos decir también qué parte entonces del Ministerio Público son socios de la organización criminal de la Chalina Verde. Se dice que existe 125 medios de prueba, lo cual incrimina la comisión del delito. Y no es cierto, señor presidente. Creo que podemos sustentar y podemos cada quien defender sus posiciones con la verdad. Porque no es bueno repetir, porque se dice miente, que algo queda. Y aquí está, yo me voy a remitir al informe presentado. ¿Y qué es lo que valoran como medios probatorios y de incriminación para una organización criminal? Simplemente los informes periodísticos. Aquí está, se señala, por ejemplo, que dice la publicación del diario Perú 21, del diario
La República, y así podemos seguir mencionando cada uno de los diarios a que se hace referencia para llegar a tal incriminación. Y luego se argumenta que el único de lo que he podido ver, salvo que nos podrían quizás entregar otros medios probatorios, porque aquí vemos cuáles son los medios probatorios que incrimina. El mérito de un oficio de fecha tal emitido por la gerente de sede. De la misma manera, dice el mérito del acta de fecha 23 de junio, pero todos estos, si nosotros revisamos cada una de las actas, no están referidas necesariamente a las personas a quienes se le están incriminando. Son en general de todas las actuaciones de otros jueces y magistrados que están siendo investigados. Entonces, no se puede decir que existe 125 medios probatorios que incriminen al señor Chávarri para que haya cometido o pueda estar inmerso en la organización criminal. El único documento que puedo ver en donde se hace alusión directa, que se menciona como donde hay un audio, y en ese audio de lo que ha dado lectura, en una conversación que le pide respecto a unos trámites para que pueda sacar una visa. Pero no hay otros medios probatorios donde se pueda evidenciar, por ejemplo, que pida un favor para que le ayude en una resolución de una sentencia. No existe. Aquí vemos nosotros, todo lo que está son recortes periodísticos, y aquí hay uno solo, como hemos mencionado, el mérito de un CD que contiene el audio de conversaciones entre los señores César Inostroza y Pedro Chávarri respecto de lo que ya he mencionado. Luego, los medios probatorios, notas periodísticas, ejemplar de revista Hildebrand en sus 13. El mérito del diario Exitosa. El mérito, y ahí va La República, Expreso, La República, El Comercio, Expreso, Gestión, La República. Y así son los medios que se acreditan para que se pueda considerar como parte de integrante de una organización criminal. Ahora bien, también se menciona, por ejemplo, los argumentos para acusar de una organización criminal es porque no tuvo el respaldo de las 30 juntas de fiscales. O sea, ahora que los miembros de las juntas de fiscales no dan un respaldo a un fiscal de la nación, ya es un requisito para considerarlos como parte de una organización criminal. Porque dice el pronunciamiento de la Junta de Fiscales de la Selva, también estaban en contra del señor Chávarri, y lo argumenta, ¿no?, como medio probatorio, según algún congresista, ¿no?, para que se pueda consolidar y reforzar la comisión del delito de crimen, de organización criminal. De la misma forma, por ejemplo, se dice que sería parte de esta organización criminal porque hay conversaciones para asegurar su nombramiento para ser fiscal de la nación. En esa conversación entre Inostroza y el señor Chávarri respecto a una reunión con periodistas. Entonces, por su intermedio, señor presidente, sería bueno decir que el señor Inostroza compró los votos de los fiscales supremos para que elijan al fiscal de la nación en ese entonces, Pedro Chávarri. No podemos ser ligeros, porque quien elige al fiscal de la nación no es el Congreso de la República, para que puedan incriminar que habría un favorecimiento de algún partido político. Al fiscal de la nación eligen los fiscales supremos, y como consecuencia, si dicen que esa elección es parte de una conversación con los cuellos blancos, lo que significa es que Inostroza tendría que haber convencido, ¿no?, al fiscal Pablo Sánchez, a la señora Soraya y todos los demás fiscales para que le ayuden en esa votación al fiscal Pedro Chávarri, lo cual todos sabemos
que eso sería imposible creer que también ellos serían parte de esta organización criminal. Luego se menciona y se dice, sí tenían tareas asignadas. De acuerdo al informe, porque es un informe, no una acusación que presenta la fiscal, solamente dice, también podrían considerarse como apoyo al señor Chávarri y al fiscal Tomás Gálvez. Y no se les asigna ninguna tarea, mientras a diferencia, por ejemplo, dicen de Camayo es el financista, el otro, también el otro, de la misma manera diseñan cuáles son su rol y cuáles son las actividades que ellos van a desempeñar en esta organización criminal. Y no se dice nada, por ejemplo, a quienes acusan por los famosos y algunas conversaciones. Todos recordarán que también salió un audio en una conversación con un integrante, yendo la misma terminología de ellos, con un integrante de la organización criminal de los Cuellos Blancos, entre el señor Walter Ríos y el juez supremo San Martín. ¿Y dónde qué le pide? Le pide interceder y favorecer en un proceso de interdicción. ¿A favor de quién? De su hermana. Y por esa conversación yo voy a atribuirle que él también es parte de una organización criminal. Yo no me atrevo a calificar que el juez San Martín, también por haber hecho esa comunicación con el juez Walter Ríos, sea parte de una organización criminal. Así como ello, señor presidente, podríamos seguir mencionando, y ya los colegas que me han antecedido han mencionado de manera clara que de acuerdo a los hechos y a la tipificación no habría argumentos para que pueda conllevar, por ejemplo, a una destitución, ya que la sanción de inhabilitación no ha sido valorada en concordancia con el principio de proporcionalidad. Esta no puede sobrepesar la responsabilidad por el hecho, sino debe guardar relación con el grado de la afectación. Para que pueda haber una inhabilitación, el grave daño que pueda haber ocasionado no se menciona, simplemente incluso se dice que no hay la comisión del delito, pero sí, por haber generado la remoción a estos fiscales, a quienes no la ha sacado nunca del cargo, simplemente les quitó la confianza. Y era la gran pregunta, ¿era una de las facultades que tenía el fiscal de la Nación? Claro que sí, porque de lo contrario, ¿por qué no lo acusaron constitucionalmente cuando removió también del cargo al fiscal Hamilton Castro? Ahí, ¿por qué nadie lo denunció y decir que también no podía moverlos del cargo? Justamente porque estaban dentro de sus atribuciones. Se dice, de la misma manera, por ejemplo, que todo ello se debe para que pueda considerarse miembro de una organización criminal en base a una declaración de un colaborador eficaz. Y nosotros, en el largo de todo lo que hemos podido ver, los colaboradores eficaces no es que quieren colaborar con la justicia, sino que buscan evadir una responsabilidad. ¿Para qué? Para no ser privados de su libertad. Y un claro ejemplo, Horacio Canepa, exárbitro. ¿Dónde está? Como Pedro paseándose por su casa. ¿Y cuántos millones de los arbitrajes le pagaron la empresa Odebrecht para el perjuicio del Estado peruano? Presidente, la congresista Arauz me pide una interrupción. Congresista Arauz, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Vuelvo a insistir en este tema. En la página 54, donde se hacen todos estos argumentos respecto al hecho de el entorpecimiento, porque de hecho fue un entorpecimiento en el trabajo que estaban haciendo el señor fiscal Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez como miembros del equipo especial, porque justo estaban entrando a la etapa de la negociación y todo. Sin embargo, en la página 54 dice textualmente: como puede advertirse, todas estas secciones estuvieron direccionadas a mermar directa o indirectamente la labor realizada por el equipo especial. Sin embargo,
estas acciones llevadas a cabo por el denunciado no constituyen la sustracción de las personas investigadas del caso, cócteles, pues tal como lo ha entendido la Corte Suprema, etcétera, etcétera. Llega y después, en la página 55, por lo tanto, en virtud de estas consideraciones, corresponde admitir la denuncia del doctor Perro Chavarri Vallegos en el extremo que se le imputa en el delito de encubrimiento personal previsto en el artículo 404 del Código Penal. Entonces, volvemos a repetir estos argumentos como si estuviéramos haciendo esa acusación y no se está haciendo esa acusación. Entonces, ¿por qué estamos yendo y viniendo? Congresista Letona, la segunda interrupción. Gracias, presidente. Presidente, solamente para acotar un tema que creo que es bien importante. Se ha mencionado aquí por varios colegas que el informe de la fiscal del Callao sería contundente, que el informe de la fiscal del Callao acreditaría que se trata de una organización criminal. Y yo quiero traer a colación, si usted me permite, presidente, lo que dice la Sala Penal Española respecto del expediente de extradición que comprende el informe de la fiscal. Dice, como elementos identificadores de una organización criminal, se dice en el expediente de extradición que trabajaban con palabras clave, señalando un elenco de las mismas. En segundo lugar, se pone de manifiesto una relación de amistad que tenían los involucrados en estos hechos, lo cual se infiere del trato cariñoso que se daban en las diferentes conversaciones grabadas. Y en tercer lugar, se cita una serie de personas como empresarios totalmente ajenos a los hechos tratados en el razonamiento anterior, los cuales podrían haber financiado almuerzos en los que se reunían los involucrados e incluso uno de ellos organizaba reuniones y cenas en sus casas. En fin.